Ahí está para que vean un poquito de lo que le tenemos hoy en nuestra segunda charla random. Y esta vez vamos a hablar de un poco de la saga de videojuegos Resident Evil. ¿Está bien, Juanito? Perfecto. Ahí pues para ello tenemos que tener a dos expertos que sepan del tema. El primero de ellos, el señor de la máscara de aluminio, el señor Catrino. Venga de ahí. Con amiguitos. ¿Todo listo? Bien, bien, bien. Ay, Perfecto. sí. Ay. Y pues no podemos estar completos sin nuestro querido amigo experto en estos temas, Marquitos. Bienvenido, amigo. Nueva cuenta. Gracias por invitarme a No te preocupes, jugar un rato. esta es tu casa. Siempre necesitamos algún experto que sepa de estos temas. Hombre, gracias por llamarme experto en algo. Y el tema de hoy pues nos interesa, a todos nos gusta. Esperemos que a ustedes también. Que es la saga de Resident Evil. Esta saga de videojuegos de Capcom que trae de nueva cuenta esta historia de los zombies, ¿no? Sí, que bueno, no se había explorado tanto en los videojuegos. Ya en las películas teníamos muchos antecedentes, White Zombie, después con la magia de George R. Romero, que creo que es lo que se basa primordialmente la saga de Resident Evil. En todo su universo, los zombies que tenía pensados George R. Romero fueron basados en la primera parte de esta saga, en los primeros 2 juegos. Sí, al menos. Que yo me acuerdo, si tú no podías de niño haber jugado Resident Evil, es como no tenías infancia. Primero tenías que haber jugado el Código Verónica, ¿no? O sea, ¿nunca tuviste infancia? No, o sea, fue el que jugué y lo jugué, de hecho, ¿sabes cómo? Metiéndome con mis vecinos, ¿no? Me mató. Ay. Bueno, es que además, sabes esas mañas. mira, cualquier persona que se denomine gamer, O pseudo gamer como un o servidor. pseudo gamer, o villamelón gamer, Que no soy yo, es acá. jugó este juego, No. ¿no? Es de los clásicos que tienes que saber un poquito. Y marcó época también, en el sentido en el que eran juegos que realmente te daban miedo. Sí. Eran de los primeros juegos que realmente te metían en la atmósfera y hacían que tú, además de participar en el movimiento de los jugadores y demás, en la historia, Ajá. tener una historia detrás que te envolvía, ¿no? Que era Que lo estaba rico, bastante ¿no? chido. Sí, estaba padres. Que vamos a hablar de ella, precisamente esta cápsula va a ser dedicada a la historia de Resident Evil. Es decir, no vamos a hablar de cómo fueron saliendo los juegos, sino más bien de cómo se fue dando la historia de Resident Evil. ¿Qué les parece? Sí, y que no se van a clavar, los que sí saben. Esto es algo random, algo Algo rápido. random, algo rápido para que la gente que no conoce se empape un poquito de... Vamos a meter los 8 juegos canon, por así llamarlo, los 8 que van así en línea directa, que tienen los números 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Y vamos a charlar un poco de los juegos, cómo los vivimos nosotros y los jugamos, un poco de la historia, un poco de los personajes. No los vamos a clavar tanto, para que ustedes lo jueguen. Y para los que lo han jugado, comenten abajo y inciten a los nuevos que jueguen esta gran saga de horror. Junto con Silent Hill, creo que son de las 2 franquicias más importantes, terroríficas de los videojuegos. y que abrieron paso a nuevas experiencias en videojuegos como The Devil Within, Until Dawn y todas esas ¿Cómo se llama cosas. Outlast También, Outlast. Outlast. Entonces ahí tiene que ver, ¿eh? Tú, si quieres, duérmete mientras, porque... Catrino viene, como saben, de su traje de santero. Él es como un ayudante que... No, tenemos. es como el de Resident Evil 5. ¿Te acuerdas? Simón, sí. Así, tío, es su No vestimenta. te estoy diciendo nada, amigo. Nada más que me sentí Me gusta nada. aprender, Pero bueno, vamos primero con esta primera parte. Bueno, no fue lanzado. No fue el primero. No fue el primero. Este fue lanzado, si no mal recuerdo, en el 2004. 2 o 4. Pero dentro de la historia se podría clasificar Es el como primero. el Es el primero. primerito. ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntas. Porque esto pasa horas antes, si no mal recuerdo, hay que marcar que en la saga de Resident ¿Pero Evil... cómo se llama primero? Resident Evil Zero. Zero. Hay que remarcar que esto pasa horas antes del acontecimiento de la mansión, que así muchos seguidores ¿De videojuego? Que me parece que es el de la primero, saga, ¿no? le llaman a esta parte de antes de la mansión y después de la mansión. En este caso, este es el primerito. Si tienen chance de comprar los remasterizados que están lanzando Capcom y todos para las nuevas generaciones,
te viene el 0 y el 1, y entonces lo juegas y ya te vas de largo. Pero si quieren jugar Resident Evil y entenderle más o menos a la historia, empiecen con el 0. Y sí es una historia bastante... Escabrosa. No es cabrosa, pero sí tiene muchas cosas que vemos en el 2 y en el 3, muchas mutaciones sobre todo. Sí. Que en el primero no tenía tantas mutaciones en animales, creo que estaban los perros y los zombies eran como que lo más terrorífico, y aquí me acuerdo que creo que sale un 100 pies, si no mal recuerdo, y si es en este... Sí. Es como el inicio de la caja de Pandora, ¿no? Aquí es donde Exactamente. se abre todo el Pero es universo. que cómo empieza, Resident ¿no? Evil. ¿Cómo empieza esta historia, no? Esta mujercita hermosa, de nombre, ¿Te sabes el nombre? no. Entonces, Pero yo me acuerdo cuando lo jugaba que ella según iba porque había habido un problema en el tren. Entonces su helicóptero, porque ella es un miembro activo Ay, de güey. los Stark. hasta yo me asusté. ¡Ay, huevos! Todo está bien matado. ¿Y se te cayó el micrófono? ¿Cómo se me cayó? No, ya se iba a convertir en zombie, güey. Estoy buscando Bueno, el nombre punto es que El caso es que ella iba a quiere- investigar Exactamente. esa eventualidad, ¿no? Y ahí encuentra un carro volcado de militar. Al parecer transportaba a nuestro segundo personaje, porque este juego usas dos personajes. Este güey nada más sé que se llama Billy, ¿no? Y pues, Creo que acordaba el nombre, güey. sí es Billy. Lo juro. Ah, total. El caso es que ella se da cuenta de esto y es cuando entra al tren. Entonces, Es Billy y Rebeca. la Rebe. Total, bandita. Entonces, ¿qué más? Ah, pues entra al tren. Y ahí nada más puedes contar, porque si cuentas más... Bueno, cuéntale. El chiste es que lo jueguen también. Sí, es que el chiste es cuando sí. llegan ahí es el primer escenario, ¿no? Esta charla random retro de añoranza, nosotros como viejos jugadores, y para los nuevos o para los que no les llama la atención, y vean que sí son juegos o sea, para que, sobre todo para la gente que no cree que todos los zombies es Walking Dead. Sí, Ándale. exacto. No, señores, aquí hay historia y jueguen esta saga que es, pues creo que es la más importante referente a zombies, ¿eh? Sí. ¿O tú tienes alguna otra? Yo no, la verdad yo no. Ahorita no viene rápido a la memoria de zombies tal cual. De posesiones y otros tipos Sí, zombies, pero sí, sabe pero... Había una, como tal, ¿no? ¿no? Creatures Nightmare, ¿cómo se llama? Ah, Nightmare Creatures, pero ese es más Sí, bien como ajá, no eran de zombies. diabólico y tal, ¿no? Aquí es 100% el zombie que viene de una empresa que hace... Umbrella. Ajá, que hace experimentos genéticos y demás, o sea... Que está muy bien, ¿no? Cómo abordan a los zombies, no es como que, ay, los muertos vivientes. No es como una maldición, ¿no? Es un arma biológica, que se Exactamente. salió de control. Que era lo mucho que te digo, regresando a George Romero, que es lo que marcan las películas que él dirigió, que es esa parte, no solo es algo biológico, incluso hay otras no es él, es Return of the Living Dead, que también marcan ese tipo de que es algo biológico, no es No es lo de Living Dead. maldición, Ajá, no es el brujo, ¿no? No está Berlín ahí. Sí, atrás. sí, no es nada, ni vudú y que Ajá. se acostumbraba, ¿no? Y bueno, este cero empiezas en el tren, como estábamos diciendo, y terminas a orillas de la mansión, si no mal Ajá. recuerdo, antes de entrar a la mansión, por ahí acaba, es el corte y viene el que supongo que muchos recordamos, Es canon, o uno de es los canon. canos, que es el Resident Evil, que aquí tiene juegas como el Director Scott, ¿no? Muchos conocidos también como el Director Scott, y está el normalito, y después ahorita está el remake que lo sacaron. mejor conocido como el de la mansión. El de la mansión, así lo llamábamos, así lo llamábamos en la primaria. fíjate, cuando iba en la Exactamente, primaria. exactamente, amigo. Todavía ¿Qué sí me Resident refiero. Evil tienes? ¿El de la mansión? Sí, pues es que era el... Es que era el canon, mi amigo. Yo me acuerdo que cuando la escena que ponían, cuando el zombie está comiéndose a alguien y voltea, Ay, voltea, acá, ese es el clásico del juego de zombies, ¿eh? Que en el logo de... Aparte estaba bien difícil pasarlo, ¿eh? Sí. No, sí. Y en el, Daban logo, como 4 balas, cabrón. en el logo del 20 aniversario, bueno, la imagen que pusieron, que eligieron como la representativa, es esa, precisamente cuando el El zombie zombie. voltea y se le cae creo, un pedazo de carne, algo de... Ajá, y está de perfil. Y sí, esta es la de la mansión, que era de los primeros juegos que sí era misterio,
y terror, pero tenía una Tenía complejidad. acertijos, ¿no? Tenía Sí, sí. acertijos. Sus Tenías, rompecabezas. aparte tenías que cuidar muy bien de tus balas, de tu salud, Como decías, porque estaba de muy todo. jodido de ítems. Sí. 3 o 4 te Que daban. me acuerdo, ¿no? Que decías, no uses esas balas, es porque es que más adelante te Te vas vas a a hacer... ocupar, güey. No, y que, por ejemplo, agarrabas la escopeta y ya sabes que con el escopetazo... Te sentías Dios. Pero si te gastabas las balas ya después no te iban a servir para Ciertos jefes. ciertas cosas que tienen que ver. Yo le agregaría que dentro del universo de Resident Evil es uno de los juegos más difíciles, pero también es uno de los juegos que menos le aporta a la historia. Pues... Porque nada más te das cuenta que pues están infectados y todo esto. Pero de todos modos es uno de los juegos clásicos de la historia de los videojuegos. Sí. Para mí. Yo digo que es Dentro, canon. dentro de este y después de que vamos a hablar del 3. Pero este para mí es uno de los mejores juegos que se ha hecho referente a los zombies y referente al terror. Sí, pero que dices que no tiene mucho la historia, yo creo que sí. Porque... Bueno, introduce mucho de los personajes principales, introduce, eso sí. bueno, incluye a Wesker, introduce a Chris, que aquí está, A a Jill Jill, Valentine, sí. a Jill, que es primordial en la saga de Resident Evil, creo que es de las... Sí, eso sí, tienes toda la razón, amigo. Y es que creo que es como el inicio, ¿no? Es el inicio de la Sí, saga. que tenemos el 0, pero este es el inicio. Exactamente, inicio. es el inicio, es el que salió, el primerito del horno. Pero como todos dicen, como ustedes están diciendo, todos los personajes los pusieron por algo. O sea, un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí. Y que encajó bien, no es como luego otras sagas que te dices, ah, chinga, y este güey dices, No, está perdido, ¿no? y que Resident Evil lo ha hecho a través de los años metiendo la línea temporal, bueno, como Exactamente. dijimos, como lo vamos a hablar ahorita, 7, del 0 al 7, Ujú. pero te tiene el código Verónica, te tiene el Outbreak, te tiene el Revelations 1, el 2, y si lo quieren jugar ya casi fanáticos de Resident Evil tal cual, sí sería interesante que lo jugaran del 0 al 7, pero con todos sus Matices. matices. Exactamente, pero bueno, amigos, ¿qué les parece si continuamos? Y pero, Con ¿sí jugaron esta- alguna vez al 0 o Yo al sí, 1? yo el, Yo el cero y el el uno. Resident- Sí, yo el de la mansión. Era muy difícil, ¿eh? Yo El de la jugué mansión el sí 1 está. hasta hace pocos años bien, porque obviamente niño no me dejaba jugarlo tanto, pero sí en un emulador lo jugué el Director's Cut y sí, todavía asusta. Sobre todo Era ¿saben muy qué? buen gusto. Cuando cambias de escenario, creo que eso era lo que más Las daba miedo. puertas, negros y... No, sí, sí, sí. Y el sonido que rechinaba y todo. Que después vino el Resident Evil 2. Aquí lo tenemos. Y viene, Que es casi prácticamente... en el orden de la historia es casi en el mismo tiempo que el Resident 3. son horas, Que- sí. Que muchos ponen primero el Resident Evil 3, Tres, el Nemesis el dos, sí. primero, después otros dos por ahí. O sea, tienes que jugar el 2 junto con otros dos juegos para que empareje con la historia del 3. Aquí la parte importante de este juego del 2 para mí es que se muestra el personaje de la hermana de Claire Redfield, que Claire es muy Redfield. importante también. que es muy importante porque ella va a buscar a su hermano y además es la introducción de Leon Kennedy, que es uno de los personajes que va a estar en toda la No, y saga. que es como, puta, es como un monumento, Leo, Lirio. Leon es un ícono de la saga, Exactamente, pero aquí es ícono. un novato, entonces es interesante cómo se va manejando la historia. Al final de cuentas en este juego aparecen muchos de los monstruos o de los enemigos pues clásicos de la saga. Que hemos visto en películas, Que hemos visto en en cómics, películas, en cómics. en los libros que han existido. Exactamente. Los famosos leakers acá en Sí, su que los de la presentación. lengüota. No te estamos aburriendo. No, ya sé, güey, sí me acuerdo, güey. Yo, oh, maldita sea. Este 2, fíjate que no lo recuerdo mucho, pero ahora que Capcom por ahí anda anunciando que este año, que cumplieron 20 años el juego, Ajá. a ver si lanzan la edición conmemorativa remasterizada para las nuevas consolas. Pero Que es sería muy muy bien, bueno. la verdad. Estaría padre. Si ya sacaron el 0 y el 1, creo que Güey, sería para bueno. que no se pierda, ¿no? Ese tipo de juegos que sí dices, lo tienes que jugar, chaval. Pero imagínate, Y lo importante de aquí en este momento del juego es que tanto los personajes como los que jugábamos en ese momento no sabíamos bien a bien de dónde salía el virus o qué es lo que estaba pasando. nada más sabes que era un virus. Era algo y que está transformando a la gente Ajá. y a las criaturas, pero no sabemos bien. Eso era lo chido del 2 para mí. Sí, no, a mí, sobre todo Claire, siempre me gustaba jugar con Claire. Y sobre todo la historia de ella para buscar a su hermano, porque está en la mansión, el otro güey que dice, no, espérate, ya aquí ya no busques nada. Y que conforme va pasando la historia de Resident Evil,
O sea, ¿se encontrarán los hermanos? ¿Ustedes qué piensan? Jueguenlo, Comenten. jueguenlo. Ahora no estamos pudiendo leer sus comentarios porque Hay fallas con Panito por ahí. hay fallas con un güey que le tronó la compu, entre otras cosas, pero saludos a los que nos están viendo, a los que nos están comentando A los que nos van a compartir después sabemos que lo van a y los hacer. que van a ver el video en YouTube porque se van a quedar picados para ver si hablamos bien o no, o a ver qué dijo el Catrino. Pero en fin, El siguiente que es, amigo. espérate, si el Este hombre. si el 2 marcó una historia para nosotros los Yo digo gamers, que este también. o mira sea, los nada más. gamers, no, este fue el que marcó todo, güey. Fue el inicio de una gente fanática, ¿eh? Porque como pueden ver a este hombre, ¿Cómo se tiene una llama? dentadura perfecta colgate. Britos, ¿no? ¿Sí, no? ¿Es Britos? No, Perdón, Nemesis Britos. Nemesis, señor. Debe sí, señores. Fíjate que yo te voy a confesar que empecé a jugar antes del 2 y del Director's Cut de la mansión. Es este. Jugué primero este. Yo Para que muchas llamaba la personas atención. fue el primer contacto con Resident Evil. Que historia graciosa del Resident Evil 3 no iba a ser lanzado para el PlayStation, no sé si sabían esa, no iba a ir para el PlayStation, no sabía. eso. sabía. no me acuerdo si iba para el Sega o para el Dreamcast, iba exclusiva para Para una de otra esas consola. dos, Ajá. pero hubo problemas con la productora de tanto Capcom con esta consola y dijo PlayStation, oye, me debes tenemos un contrato, me tienes que hacer 3 juegos de esta madre. ¿Cómo le hacemos? Que no sé qué. Entonces Dreamcast y el otro Sega, digo, creo que abandonaron el proyecto de Resident Evil, no me acuerdo cómo se iba a llamar este 3 precisamente. Y Capcom se lo presentó a PlayStation y PlayStation dijo, sí, va, Dámelo. pues ya, acabas tu contrato, ya si quieres haz lo que quieras, ¿no? O sea, Y para mí sigue siendo el mejor de la saga. A pesar de que ya han salido buenos, Ay, es que... a pesar de que ya salió el 7 que vamos a hablar después, para mí este es único en el sentido de que mantiene todavía la fórmula del terror, de los Sí. acertijos, de las criaturas, que creo que este es el más de complejo. la supervivencia. Este es el más complejo para sobrevivir precisamente. Fíjate que hay una Mi bala. botoncito. Un casquillo. Este es más complicado para sobrevivir. Sí. Recuerdo que Jill, la protagonista sobre todo, sí sale Carlos Oliveira, pero Jill Pero es la sale principal. poquito, ¿no? Pero Jill es la principal. Sí, hasta uno le dolía cuando ya no tenía balas. Dices, No, y aparte el desgraciado de Nemesis. ¿Cómo salía el ah, desgraciado? salía. O sea, sacaba unos sustos que sí decías... estaba. Así de repente decía Ay, ya castellano, güey. como- No, ya no estés apachurrando. Porque estás apachurrando y. Y yo soy el gordo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este, No, pero tienen razón, salía de repente el Nemesis. Sí, y Y estaba esos bueno. juegos eran survival horror, por eso se llamaban así. Aparte, survival horror. yo lo había jugado con unos amigos, pero yo me acuerdo porque yo era niño chico Nintendo y me juntaba con chicos Nintendo, ¿no? Entonces todos los de Nintendo sabían quién era Nemesis. pues No es lo que- habían jugado, pero ya sabían quién era No sé si Nemesis. se acuerdan que para la batalla final tenías que hacer un acertijo, bueno, un rompecabezas con el reloj que Sí, estaba ahí. con unas gemas. Sí, ya. Sí, y que yo recuerdo que la revista PlayStation de aquellos años te sacó la guía únicamente del 3 para poder sobrevivir bien y para hacer esas Ajá. cosas. Bueno, uno que era pobre. hashtag pobreza. No, pues, yo nunca se lo tiene que- tuve esa revista, ¿Ah, no? yo nunca tuve el 3 físicamente, yo lo jugaba con Pero mis te la primos, tenías que rifar. pero sí te la tenías que rifar. Yo Pero siempre... era lo que todos decían, ¿no? Ah, es que ya salió la guía. Chinga. Pues chido, güey, ¿no? Pero pues... uno El que es chiste jodido- era, porque además sabíamos que pues, era todo traducido del japonés. Sí, y había algunos que compraban en piratería, porque obviamente Sí, compraban en exactamente. piratería, tenían la Todavía los gracia subtítulos en en japonés. japonés y ya si eras rifado te tocaba en inglés, pero bueno, después Bonito. vinieron Después viene Ah, Resident Evil 4. otros, pero vino Resident Evil 4 que le aporta un poco a la historia, digamos. Este ya fue en la nueva en el Esto es PlayStation como... Este no es tan viejo, ¿no? No, pero yo creo que Bueno, ya sí, es es- como... 2, es 2005. Sí, sí, es viejo. Pero Se yo creo tardaron que ya 6 para años. mí es la canonización del personaje de Leon. Que Sí, con esta Sherry, ¿cómo se llama? Sí, Sherry. Sherry. No, Ashley. Pero además aquí empieza a mostrar un poco el cambio del virus, porque los zombies de antes eran pues, Lentos. estúpidos, querían nada más comer cerebro, ¿no? Como el Ajá. clásico zombie. Y en este ya le metieron un poco más de personalidad. Son como más agresivos, Era ¿no? Pero- y más conscientes pero no pierden, de, ajá, no pierden. de lo que querían hacer.
Esto me gustó mucho, Sí, yo fíjate que no lo jugué cuando fue lanzado porque yo tenía el Xbox Ajá. y este fue exclusivo para PlayStation 2 y para GameCube. Sí. Entonces ahora que Capcom me hizo el favor de sacar los relanzamientos del 4, 5 y 6 para la nueva generación, lo estoy jugando y sí está bastante entretenido, bueno, sobre está todo bueno. me gusta mucho esta parte de hacer los puzzles, los llamados. Me acuerdo que sale el como troll gigante, una madresota que Sí, el perro sí, te ayuda sí, después, el güey que vemos acá de la sierra eléctrica, es uno de los grandes villanos, ¿no? el Rasputín que yo le llamo el de ese güey ¿El de enano? barba, Ah, sí. el Rupenstinsky que le llamo al niñito El ese que sale. anillo ese. Que fíjate, este sí da miedo también, Está bueno y me gusta mucho la atmósfera. O sea, cómo la Sí, ambientaron. España, Europa. Aparte, ¡Atrás de ti, imbécil! eso sí daba risa, ¿no? Pero, o sea, Ah, pero era chido. en el momento en que estás jugando dices, corre, cabrón, corre. Sí, que aquí ya no era tanto de sobrevivir. Yo me acuerdo que sí había Había municiones. buena cantidad de municiones. Ajá. Tenías al güey que te vendía ya durante Exactamente. el juego. Pero creo que eso es lo que no me gustó, ¿eh? Porque Traficante, antes ¿no? era como, si le das en la cabeza a ese zombie, bien. Si no, sáltate. Ah, El después ya se era puso- matanza, era matanza. Tenía que evolucionar, güey, pero de todos modos le agregó esta característica de survival, güey, o sea, Ok, sí. si me esfuerzo más voy a ganar más, ¿no? Y aquí te voy a poner un poco de loot, de balas, y además empezaron a poner personajes no tan cuadrados, no tan lineales, ¿no? Que era el zombie normal. Ok. Y aquí ya te empezaron a meter, ya no tanto jefes, sino subjefes, como puede ser el de la sierra, Que el de la sierra era un... puede ser el monstruo este del agua, de la laguna. como cocodrilo, no sé Ajá, cómo. era- No, era como un... Era como un gusano, no, ahí, un güey, pecesón, un peje no, lagarto. Había güey. también como un escorpión, ¿no? Que salía en las... Pero no me acuerdo si sale en este. Según yo sí. Pero bueno, el punto es que ahí Total. ya iba metiéndole un poquito más de villanos. Eso era chido. Y después Y vino después viene él. el que para muchos no es tan... Y yo aquí ya no Tan voy a hablar porque entretenido. ya de aquí yo ya no jugué. El 5 no lo jugaste, mi Ya estimado no, Catrón? mi güey, ya no. Yo lo compré, fíjate que sí lo fui a comprar porque me llamó la atención, sobre todo la historia que prometían que iba a ser. No, Chris, yo pensé que aquí iba a encontrar a su carnal, a Claire, pero no le ponen a esta Shiva, que creo que es de los personajes también femeninos fuertes. Creo que Resident Evil se caracteriza por sacar personajes femeninos fuertes, sí, son atractivos, sí, el gordito que juega videojuegos y se le han de estar jalando el ganso. Pero fíjense que sí están bien llevados sus personajes, no están muy mal pensados como mucha gente podría pensarse, pues es una ruca que nada más mata zombies, está sexuada, ¿no? O sea, los personajes aquí sí tienen ese empoderamiento que ahorita falta En muchos juegos también. bueno, sí. Además, aquí nos damos cuenta de que el virus y este rollo tienen un poco más de trascendencia política en el mundo y de que además los personajes van evolucionando al mismo tiempo que la historia. O sea, ellos van descubriendo las mismas cosas que nosotros vamos descubriendo al jugarlas. Y de hecho muchos personajes que al principio creíamos que eran parte de los buenos, por así decirlo, Sí, terminan Momento. siendo ahí un poco escabrosos. y que aquí vuelve a salir el sujeto de la motosierra, bueno, obviamente no es el mismo, pero aquí cuesta más trabajo matarlo. Sí, Yo me trabé como un mes porque me estresaba, no lo podía matar y más porque tienes que bajar, es un escenario complicado. está complicado, sí. Y aquí sale un vampiro mutado, Wesker vuelve a salir y hay una sorpresa por ahí que no les vamos a decir si lo han jugado. Quien no ha jugado ya sabe quién sale y quien ha visto las películas más o menos Ay, se me puede están aprender. cayendo las pelotas. Pero Está este, desarmando este canal. pero este Resident Evil 5 perdió mucho de los que tenían los primeros 5 horas, y bueno, los anteriores del 0 al 4, que era esta parte del misterio, de los puzzles, de esta Sí, parte. eso sí. Ya Perdía era mucho carne, de eso. ¿no? Era matar por matar. Aquí sí Era era matar más por matar. shooter. Shooter, ajá, tipo Call of Duty más, Halo, Gears of War, era Incluso matar. sí. Y los zombies ya le disparabas en la cara y salía como un pinche amiba gigante. Sí, sí, sí. Ah, qué asco. Entonces, Qué y bien después que no lo vino Vino el uno 6. que yo no lo he jugado personalmente,
tampoco. Yo tampoco, güey, pero no agrega mucho la historia, o sea... Yo he visto gameplays y son 3 historias. Es la de Claire con esta chica que se dio su nombre. ¿Cherry? No, es Claire y... Espérame. No, es Leon con Helena Harper. Es Chris con Pierce Evans. Okay. Jake Muller y Sherry. Y por ahí hay un DLC, un descargable de Ada Wong, que ese como que más o menos sí pega con la historia. El problema de este juego es que son 3 historias, y las 3 historias muchas las sienten incompletas. Hay un momento en el que se juntan las historias y ya después siguen para otro lado. O sea, puede ser que solo hicieron como... quisieron abarcar mucho y Ajá. no pudieron sacar ni siquiera una historia no, buena. y por ejemplo, la jugabilidad es distinta. Ya cuando inicias el juego te pregunta, o sea, antes de acabarlo, ya ves que luego había un truco cuando lo acabas que tenías munición infinita si lo quieres volver a Sí, jugar. de hecho. Aquí desde un inicio puedes elegir munición infinita, no hay problema. Ya, Y no, Será como para dummies, ¿no? sí, Sí. este fue Resident Evil 6 para Dummies, que era más por exigencia de los mismos fans que ya querían un nuevo episodio. Las películas pues llamaban Es la como atención. las segundas partes, ¿no? De muchas películas que ya, porque se las exigen, pues las tienen que sacar, pero realmente Mal ya hechas. no son buenas. O sea, Sí, ya es es como, como, entrégale lo que sea. Y este fue lanzado en el 2012. Sí, tampoco no es que en ese tiempo no hubiera juegos buenos, realmente. No, pues se lo estaba comiendo, les digo, Gears of War, el God, mismo Halo, of War. God of War, todos estos juegos, Assassin's Creed, ¿no? Assassin's Creed, Que exacto. es más o menos el RPG de Metal Gear. Metal Gear. Y se tardaron varios años en sacar el siguiente porque después sacaron los remakes Los del remakes. 0, del 1, ahorita esperemos el 2, sacaron el 4, 5 y Pero 6. bueno, sacaron el último que El último. conocemos hasta ahora, que es... Ese está bueno, Que ¿no? Resident Evil 7, que por acá pueden ver la pequeña colección que tenemos de los juegos. Y este Resident Evil, la verdad, antes de jugarlo yo me chuté un gameplay y la verdad me llamó la atención, la verdad sí me asustó y aun cuando lo juego, porque no lo he acabado, sí me sigue asustando, aunque ya sé más o menos qué pasa, pero Ok. me sorprende. Yo también vi algunos gameplay y lo que te puedo decir es que en primer lugar resalta que regresan a esta fórmula de la primera persona, que es algo diferente a lo que nos tiene acostumbrado Resident Evil, que siempre es en tercera Ajá. y va matando. Solo había un juego de Resident Evil anterior de primera persona, pero era muy básico, era muy arcade, por decirlo de Sí, alguna que manera. estaban más en las maquinitas. Sí, ¿no? Y realmente se apega un poquito más para los que conozcan del género al Outlast, quizás. Outlast. ¿En qué sentido? En que vas en primera persona, conociendo qué va pasando. Y la historia sí te va metiendo en esta situación de la conspiración, con perdón de ustedes, ¿no? Pero ya no ves a zombies. O sea, ya ves a productos genéticos, a monstruos Cosas modificados distintas. por compañías militares. Que mucha gente dijo esto no es Resident Evil. Muchos que supongo que jugaron el 6 y el 5, ¿Sí? Ajá. pero otros que jugamos sobre todo el 1, 2 y 3, sentimos la esencia del misterio. Tal vez no estemos en Raccoon City, no estemos con los personajes habituales de Resident Evil. Que al pero final tiene sí esa sale, esencia, pero- que al final por ahí spoileaste, Pero creo hermano. que es esto, ¿no? O sea, están Bueno, como bueno. rescatando No saben quién, lo güey. que era en sí, ¿no? Que es un virus, no se sabe de dónde salió, pero aquí como que retoman y es como si ya se controló. Te da una pista de dónde. Exactamente, o sea, te va guiando, ¿no? Y que Capcom vendió bien este juego, o sea, los trailers y cosas así, incluso el demo que se llamaba Hora sí, 1, claro. o sea, ahí te empezaba a dar miedo. Por ejemplo, el demo salió un año antes, creo que lanzaron este juego, y cada ciertos meses le añadían un cierto easter egg, una cierta cosita para que fueras avanzando en el demo, obviamente. Y ya ese demo se hizo el juego bien y el resto es historia. Este juego es bastante bueno. Si Sí, tienen muy recomendado. si tienen el PlayStation 4, jueguen con la modalidad VR, que es ¿cómo se llama? Realidad virtual. Realidad virtual. Y van a ver cómo no, a ver si se asustan o no, porque sí. Pues bueno, hasta ahorita y hay como alguna disyuntiva de cómo va a estar
Nosotros lo pusimos aquí porque supuestamente es el último que ha salido, incluso dentro de la historia de Resident Evil, cronológicamente. Porque pues aquí ya se muestran smartphones, ya se muestran algunas situaciones que solo hay ahorita. Pero muchos dicen que puede ser que ya ha sido antes de otras historias. Eso ya lo dejamos en consideración y a los posibles siguientes juegos que vaya a haber. Para los seguidores que van a estar de arenosos, que no sabemos nada, pues ahí escriban su línea temporal. La línea temporal está rota en Resident Evil. Sí. Y por ejemplo, estos que son los más juegos y remakes que han sacado. Creo que el Dead Aim es el que dices que era en primera persona. El código Verónica, que ese fue muy conocido. Es el clásico, Uno de Game Boy Color, que ese no sabía que existía. Sí, el Game. El Survivor, Según yo, Revelation. ese Resident Evil de Game Boy es nefasto. No, pues sí, o sea, No es ni siquiera ni se acerca, o sea, es como, bueno, malas gráficas también. Es como cuando juegas Doom en 64, o sea, Pero no tienen buenas Pero el gráficas, tema es histórico. que también entra en este. pero Survivor no, Color. no se desarrolló bien. Es que es lo que luego hace, pero bueno, luego hablaremos de eso. Pero aquí están todos los juegos que sacó después Capcom referentes a Resident Evil. Y este último que se llama Umbrella Corps es más o menos como el Halo Wars. Eligen si son de Umbrella, si son de la policía, de Raccoon City, o si son Stars y empiezas a matar zombies, empiezas a matar a los otros. Este sí no aporta mucho a la historia, pero Es para fans. es para fans. Les recomiendo que jueguen el Revelations 1 y 2 y el Código Verónica. Sí. Así es que, pues bueno, creo que aquí iríamos concluyendo. Y un poco Las hablar películas. del universo que después se extendieron nada más rápido. Que Pero- sacaron películas y Creo libros. que es lo que decía, ¿no? O sea, estas películas, la primera es la más aceptada. Y la 2 por Nemesis. La ¿no? 2 es por ocio, es por morbo también, perdón, por morbo. Porque quieres ver a Nemesis, cómo lo van a caracterizar. La 3 ya fue una mafufada, la verdad, de cierto cuervo. Sale Claire, sale Claire. No, pero la verdad ya... A mí me pusieron A a mí, Claire, la güey, verdad, y no. me enamoré de Claire. La Dije, 4 dices, ¿qué onda? No, la que dices que es la 5. El capítulo final Yo no la he visto, la voy a ver. que no saben si es que licencia. capítulo final o no, pero este es el universo que expandieron después de Resident Evil. Estas 6 películas y 7 libros. Que pues, si quieren meterse más o están muy clavados Si con Resident quieren Evil, darse una película dominguera, pues véanla. Sí, pero yo realmente creo no es como para fans o para cinéfilos. Es realmente nada más para cotorrear un ratito. Y por miren, último, amigos, ya nos salimos de Raccoon City. Ya nos vamos. Y bueno, nuestras redes sociales, en Facebook estamos como en Salida en Falso. Twitter estamos en @salida en falso off. Y en correos, sí señores, a salir en falso 12 @gmail.com. Los esperamos. Entonces amigos, esto fue Resident Evil. O les gusten, píquenle ahí. ¿Y se compartir. acuerdan que, bueno, como dijimos, había finales alternativos? Sí. Ahorita les tenemos una sorpresa, a ver si quien la captó. Es un final rápido A en ver. la pantalla. Pero, Pero es rápido, así es que, amigo pajero, si quieres ponerle pausa ahorita en 5 segundos. Porque va a ser rápido, yo no sé. Yo no sé. sé. Lástima. ¿Lo quieren de nuevo? A ver, dátelo. Pues ahí está de nuevo. Bueno amigos, esto fue Salida en Salida en Falso. falso, señores. Charla aleatoria. No se lo pierdan la siguiente semana. Espera, vámonos.